Me voy a dar el lujo y el placer de presentarles a un nuevo columnista en Maldiciones Lunes. Él es licenciado en Comunicación Social y lo vamos a estar presentando entonces al señor Javier Tucci, a quien le damos la bienvenida a Maldiciones Lunes y a Vorterix Bahía. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido a la radio, a nuestro programa. Va a ser un enorme placer disfrutar de todo ese material que tenés, que realizás de periodismo de investigación para aquel desprevenido que no sabe quién es Javier Tucci. Y vamos a primero que nada contarles un poquito de qué trata este segmento. ¿Nos escuchás, Javi? Hola, sí. ¿Me escuchás ahí? Te escuchamos bárbaro, ¿eh? Bien, ¿cómo andan, che? Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, antes de presentar el segmento, contale un poquito a la gente quién es Javier Tucci. Bueno, no sé. Un puntaltense que vive en la ciudad de Buenos Aires, en la República Separatista de Boedo, y que, bueno, ahora está teniendo el gusto de salir en un medio de Bahía Blanca. Una cosa muy loca, ¿no? 3 ciudades en juego. Pero que bueno, que desde hace ya un tiempito me vengo abocando, llevando adelante una tarea periodística y de investigación sobre la historia del rock en la ciudad de Punta Alta, mi ciudad de origen, que es muy rockera, tiene mucha actitud históricamente. Ustedes, la gente de Bahía lo saben, y nosotros sabemos que ustedes también tienen una plaza cultural muy importante también por historia, y entre ambas ciudades se han entretejido muchos puentes culturales y muchos puentes rockeros. Así que un poco la idea de esta columna, Sudo Este Rock, que es un juego de palabras con sudar, digamos, desde la actitud, ese rock que hay implícito en ambas ciudades, y ese juego con el sudoeste, la zona, ¿no? La zona de influencia de la provincia de Buenos Aires, reflejar un poco lo que es la historia reciente, digamos, los últimos 60 años, que tiene como protagonista al rock y otras yerbas, ¿no? Otros subgéneros que andan merodeando un poco por ahí. Y en el último año y medio, teniendo en cuenta que me interesé mucho en meterme en la historia del rock de mi ciudad de origen, me di cuenta que había muchas historias pululando y que nunca antes habían sido contadas, y que tienen como protagonistas también a muchos personajes de la ciudad de Bahía Blanca. Y ya, bueno, podemos remontarnos desde antes de lo que es la cultura rock, desde antes de la década del 70 y del 60, e irnos un poco más para atrás. Pero bueno, no sé si tenés tiempo para escucharme. Por supuesto, aparte para eso estás ahí, y aparte un poco también esto de Sudoeste Rock tiene que ver con las bases que forjaron la cultura que hoy concebimos en la actualidad, tanto en Punta Alta como en Bahía Blanca. Están llegando saludos, uno es de nuestro amigo y compañero Alejandro Chacha, también nos manda saludos Marcela Sainz, que está escuchando el programa. ¡Qué grande, Marcela! Así un abrazo grande, Marcela. Una genia y una fiel oyente de Maldición. Así que cuando vos quieras, comenzamos. Bueno, nada, esto que les contaba recién, me parece que un poquito antes de lo que conocemos como rock, se dieron un par de situaciones, de hechos, tanto en Bahía Blanca como en la ciudad de Punta Alta, que tienen que ver con, si ponemos, quizá no podemos poner como un mojón, como un primer mojón, el rock and roll de los 50, porque también hubo movidas de lo que era el tango muchísimo antes, pero eso se lo dejamos a otros especialistas. Pero me sorprendió mucho la historia riquísima que hay en lo que respecta a diferentes orquestas en la ciudad de Punta Alta, sobre todo en la ciudad de Punta Alta, orquestas de jazz y de swing que se animaron a interpretar el incipiente rock and roll a mediados de los años 50, con lo que era todo lo que se estaba dando a nivel planetario, sobre todo en los Estados Unidos con Bill Haley.
Entonces aquellas primeras orquestas de jazz y de swing, como la Swing Boys, por ejemplo, que tuvieron a un guitarrista que se llamaba Vittorio Caporosi, que en esa época era muy difícil encontrar a orquestas con guitarras eléctricas. Esta orquesta, no banda, porque banda se va a conocer un poquito más como el nombre de banda, estas orquestas tenían guitarras eléctricas muchas veces construidas por ellos mismos. Por eso me parece que está bueno reconstruir estas historias. Yo en esta primer columna, digamos, estoy haciendo una parte introductoria a lo que quizá después vamos a ir desarrollando en los diferentes meses, pero para poner un poco en situación lo que vamos a ir viendo en las diferentes columnas. Decía recién que en la década del 50 se van a dar como el primer puntapié para lo que después va a ser en la década del 60, porque no nos olvidemos que en las orquestas de jazz y de swing tocaban en clubes de barrio, ya sea en Punta Alta, en el Club Rosario, en el Club Los Andes, en Bahía Blanca, en Villa Mitre, sobre todo en el Club Villa Mitre, y después toda esa gente joven que todavía no se identificaba con el rock and roll, porque el rock and roll era para bailar, que tenía, no sé, 12, 13 años, empezaba a recibir toda esa información que luego después va a tomar para identificarse y crear las bandas en los 60 que iban a interpretar algunos artistas como lo que se daban los llamados nuevaoleros de los 60, como Leo Dan, Palito Ortega, todo lo que se daba a través de lo que fue el Club del Clan. Muchas identificaciones que quizá los rockeros hemos ninguneado, y sobre todo los primeros rockeros de la década del 70, clasificándolos como música pasatista. Pero me parece que hay que poner un poco también el ojo ahí y rescatar aquellas historias, porque también de alguna manera fueron los que brindaron las primeras informaciones de las primeras guitarras eléctricas, de los primeros amplificadores, y después los puentes que se daban, esto que decía al principio, entre Punta Alta y Bahía, ¿no? Porque había orquestas de Bahía Blanca que también iban a tocar a los clubes en Punta Alta, y se iba habiendo una reciprocidad. Eso como para empezar. Después en los 60 empieza a partir de la Beatlemanía, empieza a haber una mayor, empiezan a surgir más bandas. Ahí sí, ya son las bandas que empiezan y la mayoría obviamente eran todos covers, ¿no? Porque todavía no había una cierta composición, y esas primeras bandas, que en su mayoría eran beats, que venían iban algunas de Buenos Aires. Yo digo de acá de Buenos Aires, pero digo, iban para allá algunas de Buenos Aires. Entre ellas podemos nombrar, yo qué sé, Sandro y los de Fuego, en un primer momento, pero después va a ir Sandro, va a pisar Bahía Blanca en el 66 Sandro, y en Punta Alta, que van a salir con el nombre Los de Fuego, pero en realidad no tocaron con Los de Fuego. Esa va a ser la primera columna que abordemos el próximo mes. Vamos a hablar sobre ese tema, y ya después vamos a tener bandas que realmente no son tan conocidas, como por ejemplo el Trío Galleta. El Trío Galleta tocó en la ciudad de Bahía Blanca en el Club Sancinena, y en Punta Alta en el Club Rosario en el año 68, y realmente tenían una polenta impresionante, que dejaron descolocados un montón de pibes y pibas que tenían también 13, 14 años, y los dejaron obnubilados con los primeros realmente amplificadores Marshall o las primeras guitarras Gibson que existían en el país. Toda esa información después caló profundamente y fue el caldo de cultivo para crear la cultura rock. Entonces, por eso digo, de tratar de poder reconstruir un poco la memoria de lo que después llega a ser lo que nosotros conocemos como cultura rock. ¿Me seguís hasta ahí, Lucas? Hasta ahí vamos bárbaro, e incluso nada, esta cosa, ¿no? De que gracias al laburo y al esfuerzo
de muchísimas personas, y inclusive a nosotros como consumidores, nos llevó a esto que disfrutamos hoy en día de las bandas locales presentando temas propios, producciones propias, metiéndole muchísima garra, muchísimo huevo para sacar su laburo y darlo a conocer, cuando en otra etapa musical y cultural argentina teníamos esto de si veíamos algún cantante y no tocaba algún tema que supiéramos todos o conociéramos, como que nos aburría. Hoy en realidad la mayoría, por lo menos de los ambientes en los que me muevo, vamos en búsqueda de una banda que toque temas propios y ver qué nos pasa y ver de qué manera nos seduce, ya sea con su música, con el cantante y su estilo para llevar un recital adelante. La verdad es que nada, por suerte esta cultura le llevó alrededor de 50 años, pero se vio gratamente invertida, ¿no? Sí, y hay que resaltar que la ciudad de Punta Alta de Bahía Blanca están emplazadas en sociedades con una idiosincrasia muy particular, ¿no? Muy hermética, muy tradicionalistas, y donde realmente fue un laburo muy, muy de hormiga, ¿no? Poder montar todo lo que fue la cultura rock. Y hubo muchos puentes, esto de lo que hablaba hace un rato, entre ambas ciudades, porque no todo termina en lo que es la rivalidad Olimpo, Villamitre, Rosario Sporting. Hay mucha hermandad también en ambas ciudades, que todavía se sigue reflejando el día de hoy. Hay muchas bandas de la ciudad de Punta Alta que van a tocar a la ciudad de Bahía y viceversa. Y que bueno, ya en los 70... Y voy a traer a un personaje que es muy querido también todos por ustedes, que es Memo Galassi. Memo Galassi se conoce, por ejemplo, voy a hacer un paralelismo ya en los 70, ¿no? Memo Galassi se conoce en el verano del 73 con un músico puntaltense que fue el Indio Mayol, que hoy vive en España y que es un músico que toca en la Vargas Blues Band, una banda de blues muy, muy conocida a nivel internacional. Y ahí trazan un primer puente muy, muy importante, donde se genera una banda que fue Iguana. Iguana logra tocar en el primer recital de bandas con temas propios en la ciudad de Punta Alta. Imagínense, estamos hablando del año 74. Esto fue ya, se conocieron en el 73, pero tocan en abril del 74 en la inauguración del Colegio Nacional de Punta Alta. Un colegio muy grande que tiene 3 pisos, imagínense, lleno de pibes y de pibas, adolescentes, junto a una banda de Punta Alta que se llamaba Alacrán, que estaba conformada por Vinchuca González, Roberto Reina, Rubén Ferrari y Cucho Santamaría, que Cucho también vive hoy en día desde hace muchísimo tiempo en España y que llegó a ser stage manager de Los Héroes del Silencio. Bueno, ahí se crea como la primer cofradía de músicos, y después también las bandas de Punta Alta, ya sea Alacrán, va a tocar a Bahía Blanca al poco tiempo, en la Biblioteca Rivadavia. Después, si nos venimos un poco más en el almanaque, en los años sucesivos, había un rejunte también de músicos de Punta Alta que se llamaba Parrock, con la sigla PA, era Punta Alta Rock, que tocan en el Teatro Municipal, en el Teatro Don Bosco, con bandas como Lepke, y ahí hay también toda una gran etapa que empiezan a llegar recitales de bandas ya dentro de lo que era el marco del rock, como por ejemplo Aquelarre, el trío Lito Nevia, Invisible en el cine que estaba ahí en la calle Donado, el Palacio del Cine es. La verdad. Puede ser, en el año 75 toca Invisible, y ahí hay mucha gente que obviamente conoce por primera vez estas bandas y empieza a haber una gran referencia entre lo que es los rockeros y las rockeras, tanto de Bahía Blanca como de Punta Alta, en producciones que se hicieron a partir de lo que fue la gran idea de ese productor que es Roberto Ricci. Después lo mismo a partir de los años 80 con recitales de la mano de Randazzo. Y bueno, ya la troupe de los 80 es mucho más interesante
entre Punta Alta y Bahía Blanca. Pero bueno, por ejemplo, te la tiro así, me viene a la cabeza año 82, cuando se hace en el mes de mayo ese recital en el Estadio de Obras para juntar alimentos y ropa para los soldados que estaban peleando en Malvinas por el Fondo Patriótico, que fue tan discutido porque, bueno, hubo una reunión ahí por lo que era la plana militar, que hubo un acercamiento con los músicos y los que se negaron a tocar fueron Virus y Los Violadores. Después, con el tiempo, salió Spinetta y León Gieco a decir que se arrepentían de haber participado. Bueno, en Punta Alta hubo un recital también que se hizo en el Parque Sarmiento en el año 82. Me parece que fue antes del recital de Obras. Esto fue en abril, el de Obras fue en mayo, o sea, estamos hablando unos días antes. Y ahí participaron bandas de Bahía Blanca. Ahora me acuerdo, la que me viene a la cabeza es Aiqueras, que era una banda que tocaba muy seguido en la ciudad de Punta Alta. El mismo año, el mismo mes del Barrock del 82, en Punta Alta también se llevaba adelante el Festival Electroacústico, que si uno escucha festival electroacústico, uno se piensa que son, no sé, bandas de tango canción o algo por el estilo. Y en realidad era una pantomima que había armado un músico que ya estaba tocando en la Sinfónica de Bahía Blanca, que era Marcelo Scritch, que había formado parte de una banda de Punta Alta que se llamaba el Grupo Cuerdas, que estaba también con el Negro Quintero, que también tocaba en la Sinfónica, y arman con el mote de lo que era un festival electroacústico, que en realidad no fue un festival electroacústico, sino que imaginémonos que era año 82, todavía dictadura, y había que hacer un recital sí o sí en Punta Alta. Así que bueno, en realidad fue un recital de rock, con un 80% de la grilla, bandas de Bahía Blanca. Entre esas bandas había una banda que se llamaba 1000 Watts, donde tocaba Sanata y Encenela, Néstor Yensenela, que hoy se radica en México, está en el DF, un gran músico, hermano de Laucha. Y bueno, él una vez nos comunicamos en el marco de esta investigación que yo estoy realizando, y me dice, haber tocado en ese festival nos dimos cuenta dos cosas. Primero, que obviamente año 82, y estando en un lugar donde hay una base naval militar, una de las más grandes de Sudamérica, que es la base naval Puerto Belgrano, teníamos que tener 5/6 ojos mirando para todos lados, porque era una época donde todavía había muchos buchones, había servicios por todos lados, y ya teníamos un poco sabido de que la cosa corría de esa manera. Y segundo, la pasamos muy bien, había muy buen sonido, y tercero, nos dimos cuenta que realmente Punta Alta era una ciudad con mucha actitud y con mucho rock. Entonces había muchas bandas que iban a Punta Alta, muchas bandas de Bahía que iban a Punta Alta, la pasaban muy bien y tocaban muy seguido, y ahí se forjó otra cofradía, otra troupe, que es la troupe de los 80. Y un poquito más adelante, en el año 85, no quiero seguir profundizando porque si no nos iríamos en toda la columna hablando solamente de un solo tema. No, tranqui, vamos bien, y la verdad es que está buenísima la introducción para que ya queden las bases listas para empezar a desarrollar Sudoeste Rock a partir de la próxima columna. Exactamente. Ese es digamos, un poco el objetivo de esta introducción, de esta primera columna, que es la presentación de la columna en sí, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Bueno. En el 85, por ejemplo, viene la grosa yo estoy en Buenos Aires, pero sigo hablando como que estoy en Punta Alta. Sí, medio bizarro. En el 85 va a la ciudad de Punta Alta Gloria Guerrero, la gran periodista, la grosa de Gloria Guerrero, que había estado participando en El Expreso Imaginario, en Urraca, en la revista Humor. Llega a la ciudad de Punta Alta, a la vieja Dirección de Cultura, que estaba emplazada donde hoy es la terminal de ómnibus. Claro. Y da un seminario de rock para todos los pibes y las pibas, ¿no? Para la juventud en Punta Alta. Bueno, ese seminario, que duró 2 días, 2 jornadas,
Esto contado por el grosso de Capi Sánchez, que seguramente alguna vez lo escuchaste nombrar. Capi Sánchez, el ex cantante de Neurus y que pasó por otras bandas también, una banda de los 80, mítica, la ciudad de Punta Alta. Contado por él, el 80% de la pendejada que se hizo presente en esas 2 jornadas de diciembre del 85 eran todos de Bahía Blanca. Entre ellas eran todas bandas, eran todos amigos y eran de bandas. Estaba Super Sport, Los Profetas de Jamón, estaba el Flaco el Salzotti, estaba el Laucha y Encenela, estaban los hermanos Musotto, que en aquel momento estaban en Mate, y un montón de personajes, de otra banda que se llamaba Bajo Cero, que cantaba La Turca, bandas que la mayoría no dejaron registro, ¿no? Eso también tiene el paso del tiempo, que muchas no llegaron a grabar el material. Y por suerte también en esos mediados de los 80 empezaban a surgir, por ejemplo, el estudio de Laucha y Encenera, que va a tener mucho que ver después con las producciones que se hacen de las bandas de Punta Alta. Y no quiero dejar de mencionar lo que después ocurre ya en el 86-87, y esto es para recalcarlo y ponerlo en un cuadrito. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con el relato de Sergio Bossi Smith, músico de Punta Alta que está al frente de Nadie Sabe Nada, para mi gusto, es una de las mejores bandas de hardcore punk en la Argentina. Bossi Smith, teniendo 14-15 años, en el año 87, ve por primera vez una banda en un festival que se hace en el balneario Arroyo Parejas, allá en Punta Alta, que eran Los Excrementos, una banda punk de Bahía Blanca, que los Excrementos todos tenían crestas, todas teñidas de verde, y vociferaban puteadas para todos lados, subieron muy mamados, y empezaron a decir: los puntaltenses son todos unos topus, por no decir la palabra concreta. Y ahí, bueno, los muchachos se llevaron muchas piñas encima, pero, y no volvieron nunca más, pero esa actitud y esa rebelión forjó en este pibe, en este Sergio Bossi Smith, las bases de lo que iba a ser el punk en la ciudad de Punta Alta, junto a Marcelo Grossi, que eran amigos y que a su vez después llega a ser el cuñado de Pablo Roca, que iba a ser el miembro de TNT, que era miembro de TNT, otra de las bandas, digamos, puntuales del punk de Bahía Blanca. O sea que podemos decir que el punk en Punta Alta, si bien obviamente había pibes que ya escuchaban lo que eran los Clash, los Pistols y demás, van a hacer foco en lo que eran estas 2 bandas, que veían por primera vez en vivo. O sea, realmente no es lo mismo escuchar bandas que verlas en vivo. Así que toda esa actitud reflejada en esos recitales de estas 2 bandas bahienses van a dar surgimiento a lo que es el punk en Punta Alta. El punk en Punta Alta, que es yo creo que Punta Alta y Bahía Blanca son 2 plazas muy importantes en lo que es el punk y el hardcore punk y el thrash metal, porque ahí ya nos estamos metiendo también en los 90. Bandas como Aspid en Punta Alta, Averno, Ácido, Asacris en Bahía Blanca, y ahí hay otro puente que se teje entre ambas ciudades, de idas y vueltas, de compartir escenarios, tanto en Punta Alta, en el Teatro Colón, tanto en el... Después, no me quiero olvidar de esto, hay un recital en el año 93 que marcó muchísimo, que se iba a hacer en el Club Mayo en Bahía Blanca, y por un tema de que no se pudo, no recuerdo bien ahora cuál era el tema, si habían clausurado el lugar o cómo fue la cosa, se lleva esa fecha que iba a tocar Letal y Animal con Asacris de Bahía Blanca a Punta Alta. Y esa fecha, en esa fecha del año 93, que en ese momento Animal estaba managereado por Alejandro Taranto, el grosso de Alejandro Taranto, iba a ser
realmente un antes y un después en lo que es el metal y el thrash metal en Punta Alta. Si bien ya venía del año 89 Aspid, a partir de ese recital se empiezan a formar un montón de otras bandas en Punta Alta. Estamos hablando de Blasfemia y otras tantas bandas más. La verdad que está bueno poder poner en palabras y poder rescatar la memoria de lo que es el origen del rock y lo que fue el rock en sus diferentes géneros y subgéneros que recientemente, en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Tal cual, Javi, tal cual. Me fui de mambo, Lucas. No, estuvo bárbaro. No paro porque más, no paro más, ¿eh? Está muy bien porque es súper lúdico por ejemplo, yo por una cuestión generacional desconocía de todo esto que mencionabas cuando hablas de la década del 80, del 90. Por ejemplo, yo era chico, yo soy categoría 83 como para ubicarnos más o menos. Y recién, por ejemplo, mientras vos ibas hablando, nos va llegando información por privado. Por ejemplo, esto que mencionabas, el Palacio del Cine que quedaba en calle Chiclana y nos acercaron rápidamente una imagen que se puede ver a través de www.vortexbahia.com y nos tiran una data que no sé si la tenés, que Memo Galassi dentro de poco vuelve con una banda que tuvo. Horus. Memo Galassi vuelve dentro de poco con una banda que tuvo. Vamos a estar esperando novedades. También llegaron mensajes de saludos como de nuestros amigos Alejandro Chacha, Pablito Duca, Cere Giraudo, la gerenta de Vortex Bahía, que está muy contenta de que formes parte de Maldiciones Lunes y de Vortex Bahía. Así que, Javi, un abrazo grande para ella. Muy claro. Somos compañeros de facultad. Muy claro, mirá las vueltas de la vida donde te termina ubicando. La verdad es que muy claro, muy preciso, muy lúdico en los conceptos y ya quedamos todos muy manija esperando la próxima columna. Y no me quiero olvidar de una banda fundamental que pisó muchas veces nuestra ciudad, la ciudad de Punta Alta, Cerebrios. Cerebrios con ese puente con dificultad respiratoria en los 90, ahora lo mismo con 13 puñaladas, que hace muy poquito, el año pasado, antes que empiece todo este quilombo de la pandemia, tocaron en NKT de tenis allá de Punta Alta que la rompieron. Obviamente yo estoy tan lejos de que me pierdo todo lo que pasa allá, pero bueno, estamos cerca de alguna manera. Gracias a la tecnología, estamos muy cerca, Javi. Muchísimas gracias por haberte presentado en Maldiciones Lunes. Bienvenido a Vorterix Bahía y esperamos con gusto y con mucha ansiedad el próximo segmento que, como para ubicar a la gente, va a llevarse a cabo cada segundo lunes de cada nuevo mes. Y lo adelantamos si querés. Adelantamos de qué va si querés. Año 66, Sandro llega a la ciudad de Bahía Blanca anunciado como Sandro y los de Fuego y también toca en la ciudad de Punta Alta ese mismo día, ¿sí? Así que lo vamos a remontar un poco al año 66, faltaba muy poquito días para el inicio de la dictadura de Onganía y Sandro llegaba a Bahía Blanca a tocar en el Club Olimpo y también en Canal 9, en los estudios de LU2, que era la primera transmisión que se hacía vía duplex con Canal 9. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí la próxima emisión. Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver qué ocurre entonces el próximo segmento cuando en Sudoeste Rock charlemos sobre la presencia de Sandro en Bahía Blanca y Punta Alta. Bienvenido nuevamente una vez más. Esto fue Sudoeste Rock de la mano de Javier Tucci, nuestro nuevo columnista. Metemos tema tanda y continuamos con más Maldiciones Lunes.